Buenos días. En esta práctica visualizaremos y mediremos las pérdidas de señal e interferencias en distintos tipos de cables. En este apartado mediremos las interferencias de algunos tipos de cables para observar cuál es el que tiene mayores interferencias. Comprobaremos las interferencias que tienen los siguientes cables: cable paralelo, cable de pares, cable apantallado de audio y cable coaxial. Para ello utilizaremos un generador Hameg HM8030-4 con el que generaremos las interferencias a cada uno de los cables y un osciloscopio con el cual podremos visualizar las interferencias producidas en cada uno de los cables. Utilizaremos unos cables con un conector BNC en uno de sus extremos y en el otro extremo unas pinzas de cocodrilo, colocando el extremo con el conector BNC al generador Hameg HM8030-4 y el extremo de las pinzas a un extremo del cable que queramos colocarle las interferencias. Después, en el otro extremo del cable que queremos medir, colocaremos otras pinzas de cocodrilo que irán al osciloscopio, donde visualizaremos las interferencias de cada cable. En este apartado básico principalmente usaremos un generador de baja frecuencia y un osciloscopio. En el generador de baja frecuencia HM8030 conectaremos en la salida de 20 voltios pico a pico un BNC y en la entrada del canal 1 del osciloscopio otro cable con BNC. Encendemos el aparato y lo configuramos. En nuestro caso tenemos que poner 1 MHz, para ello movemos la coma y nos pondremos en kilohercios y moveremos el potenciómetro hasta llegar a 1000 kHz, que son 1 MHz. En este apartado tenemos que enviar una onda senoidal, por tanto tendremos que ponerla dando a este botón y el potenciómetro del offset al mínimo y la amplitud al máximo, y conectamos mediante pinzas de cocodrilo al generador del osciloscopio. Como dato curioso, si pulsamos el botón Switch en el generador hará un barrido de frecuencias que podremos ver en el osciloscopio y podemos observar cómo o más frecuencias, menor longitud de onda y viceversa. En el osciloscopio, en el eje vertical lo configuramos en 5 voltios y calibramos y ya tendríamos los equipos configurados. Ahora pasaremos a causar las interferencias con los cables de paralelo, de pares, apantallado de audio y cable coaxial. Empezaremos con el cable paralelo. La señal interfiera constará de 20 voltios pico a pico y una senoidal de 1 MHz que se obtendrá de un generador de baja frecuencia. Se acercará la pinza de cocodrilo hasta tocar el aislante del cable. Como podemos observar, cuando acercamos la pinza con interferencias, el cable observamos una subida y distorsión de la señal. Este proceso lo realizaremos con todos los cables a medir. Para la segunda señal interferencia utilizaremos un cable de alimentación que suministrará 230 voltios eficaces y 50 y 60 hercios, que es la frecuencia que va a la red eléctrica en España. Realizaremos las interferencias con el cable eléctrico transversal y en paralelo al cable medido. En este apartado mediremos las pérdidas de señal en un cable coaxial. Para ello utilizaremos un generador Promax GV698. Con el que aplicaremos una señal modulada a un número de canales, una bobina de cable coaxial y un medidor de campo Televes H45, con el que podremos medir las pérdidas de señal. Conectaremos un extremo de la bobina a la salida de señal modulada del generador Promax GV698, conector BNC, y el otro extremo de la bobina al medidor de campo Televes H45, conector F. Pérdidas en un cable coaxial. Mediante un generador de señal de TV analógica Promax GV698 y una bobina de cable coaxial, aplicaremos una señal modulada en los canales 21, 43 y 65 y visualizaremos los canales con un medidor de campo conectado a la bobina. Para tomar las medidas oportunas tenemos que tener en cuenta que los empalmes y adaptadores nos causarán pérdidas aunque sean mínimas. Podemos visualizar que tenemos 73,1 decibelios usando una bobina y ahora visualizaremos teniendo solo un latiguillo de cable coaxial. En este apartado realizaremos la medición de las pérdidas de un enlace de fibra óptica que simulará una conexión entre un regleteo de salida ubicado en el RTI y la roseta ubicada en el RTR,
de la vivienda. Para ello utilizaremos un emisor de luz Promax ProLight 105. Con él generaremos una landa sin modular, a la cual se le conectará un cable de fibra que irá conectado mediante un acoplador a un extremo del enlace entre el RTI y el RTR. Y el otro extremo irá conectado a otro acoplador, que irá conectado con un cable de fibra que irá a la entrada OLT del medidor de potencia óptica Promax ProLight 67, con el que obtendremos los valores pedidos en la práctica. Utilizaremos un emisor de luz Promax ProLight 105 y el receptor o medidor de potencia óptica Promax ProLight 67. También utilizaremos un latiguillo Pigtail que lo usaremos como enlace para simular un RTR y un registro superior de enlace. Dos latiguillos para conectar los aparatos y dos acopladores para poder conectar las fibras entre sí. Primero conectaremos las dos fibras y un acoplador entre sí para poder omitir las pérdidas, para tener una medida lo más exacta posible. Entraremos en el primer menú de test de atenuación para ver las pérdidas que nos da todo el conjunto. Antes de ello, en el emisor mandaremos las tres landas para ver las medidas de las tres. Para dejar las pérdidas a cero mantendremos pulsado las dos flechas. A continuación desconectamos un extremo del acoplador de la práctica y pondremos el pigtail de simulación y en el otro extremo pondremos el otro acoplador para conectar los tres latiguillos. A continuación podemos ver las pérdidas emitidas por el cable recientemente conectado. Aquí podemos ver las pérdidas de las tres landas. Ahora si vamos al apartado de medidor de potencia y aquí podemos ver que nos da un dígito más, con lo que podemos verlo con un poco más de exactitud. Podremos observar también la potencia recibida y de referencia 0,41 decibelios por metro. Dándole a las flechas hacia arriba o abajo podemos cambiar entre diferentes landas. Ahora volveremos al test de atenuación para mostrar lo que pasa si se dobla de más la fibra, ya que supera el límite de reflexión y por eso aumentan las pérdidas, llegando a darnos error en la medida. Ahora vamos a comprobar que la luz pasa por la fibra y no hay problemas en ella. Conectaremos un extremo del latiguillo a la toma VFL, que es para comprobar los errores en la fibra. Ahora si nosotros vamos al apartado configuración de funciones, en la opción de visualización de fallos lo podemos poner en pulsos o en sí. Nosotros lo dejaremos en sí, para poder ver el haz de luz de manera constante. Ahora si vemos el otro extremo del cable podemos ver cómo pasa el haz de luz sin problemas. Pero si hacemos un doblez de gran nivel podemos ver que entramos en el ángulo crítico y veríamos que empezamos a tener mucha reflexión. En este apartado aprenderemos cómo determinar la longitud de un cable coaxial mediante la medición de las pérdidas de retorno. Para ello utilizaremos un osciloscopio Hameg HM205-3, con el que mediremos las pérdidas de retorno, un generador de baja frecuencia Promax GF232, 2T de BNC y una bobina de cable RG59. Conectaremos una T de BNC a la entrada 1 del osciloscopio. Conectaremos un cable a la salida de 50 ohmios, conector BNC, a un extremo de la T de BNC y en el otro extremo conectaremos uno de los extremos de la bobina. En el otro extremo de la bobina la conectaremos con otra T de BNC y en los otros extremos libres colocaremos dos cargas. A continuación, en este apartado ajustaremos el generador de baja frecuencia a 420 kHz. Para ello pulsaremos el botón de medida en 2 millones para poder ajustar bien la escala. De la salida del generador irá a través de una T al osciloscopio y una bobina de cable coaxial. La señal del osciloscopio que podemos ver tiene el tiempo ajustado a 5 microsegundos y el voltaje por división en 5, con su potenciómetro calibrado. La señal no sale totalmente cuadrada porque no tiene puesta las cargas, por lo que la señal rebota en el extremo y vuelve y por eso crea esa onda. Ahora le meteremos diferentes cargas para ver cómo oscila la señal.
En primer lugar, meteremos una carga de 75 ohmios y vemos que la onda se queda totalmente plana, ya que la impedancia del cable es de 75 ohmios, y entonces coge toda la carga transmitida por el cable. Ahora le meteremos una carga de 50 ohmios y vemos que la señal no queda totalmente plana, porque al ser de 75 ohmios el cable y la carga de 50, esos 25 ohmios no los absorbe nada, por lo que rebota nuevamente. Y ahora le meteremos otra más de 50, por lo que tendremos 50 y 50, y se nos divide al estar en paralelo, y se nos convierte en una carga de 25 ohmios. Y por último cambiaremos una de 50 por una de 75, quedándose en una carga de 50 y otra de 75 ohmios. Que nos vuelve a pasar lo mismo que en el caso anterior. Las cargas se quedan en 57,5 y no llega a cubrir toda la carga soportada por el cable.